Bien, por último, el tan aclamado esquema de alimentación que es denominado alimentación intuitiva, que bueno, híjole, de forma personal, creo yo que es, cuando yo lo conocí hace unos años, hace unos 4 o 3 años, si mal no recuerdo, era un esquema, un modelo de alimentación que a mí era muy nuevo. Prácticamente en México yo no conocía ningún colega que hablara de este tipo, por ejemplo, de esquemas dietéticos. Que al ver, por ejemplo, el adjetivo de alimentación intuitiva, yo dije, bueno, a lo mejor tiene que ver como con cuestiones de creencias o tiene que ver con cuestiones a lo mejor como de idiosincrasias o de otro tipo. Y no, resulta que es un modelo que ya tiene algunos años, que fue propuesto inclusive en la década de los 90 en Estados Unidos, pero que con el tiempo de alguna manera se ha ido popularizando. En México todavía hay algunos colegas que empiezan a trabajar este modelo de alimentación intuitiva. Es un modelo que rompe prácticamente con todos los paradigmas dietéticos clásicos, vamos a llamarlo así, o con todos los esquemas de alimentación de alto nivel de evidencia, porque es una alimentación que se basa en aspectos que son mucho más psicológicos o en aspectos que son incluso mucho más emocionales, vamos a llamarlo así, y que tienen que ver con la identificación de los mecanismos mente-cuerpo, que eso me parece que requiere como un modelo de integración mixto entre la parte psicológica y entre la parte nutricional. Y bueno, hay varias definiciones de lo que se le conoce como alimentación intuitiva. Yo lo encontré, me parece que es como bastante preciso, donde nos dicen que la alimentación intuitiva es el proceso dinámico e integrador en sintonía con la mente, la mente-cuerpo, discúlpeme, la mente-cuerpo y alimento. Y bueno, como les comentaba, fue descrita en los años 90 por el Colegio de Nutricionistas de Estados Unidos e incluye 10 aspectos. En ese momento ellos, digamos, lo definían o lo identificaban, lo caracterizaban bajo 10 aspectos. Sin embargo, hasta el 2006, por ejemplo, se empezó a operacionalizar o se empezó a utilizar por este autor que se llama Tilka y colaboradores. Y dentro de lo que existe, por ejemplo, en la literatura, se ha utilizado en estudios en pacientes con sobrepeso, con obesidad y menopausia, por ejemplo, menopausia más sobrepeso o bien obesidad más síndrome de intestino irritable. Y aquí la parte de la contraindicación, dentro de lo que han mencionado, por ejemplo, las investigaciones que hay, es que se requiere que el paciente tenga ya bases y aparte de las bases sepa utilizar y sepa aplicar los principios de la educación nutricional. Esto no es sencillo, en varios espacios de la clase lo hemos comentado, que generar estrategias de educación nutricional en el paciente involucra un montón de aspectos, desde la parte de cómo presentas la información, es decir, cómo se da el proceso de comunicación desde el tratante con el paciente, hasta cómo él reconstruye esa misma información. Y bueno, el nivel de grade todavía es muy bajo porque la cantidad de trabajos que hay sobre esto y la efectividad han sido todavía muy bajos. Pero bueno, hay evidencia, ¿no?, que se basa en que la alimentación intuitiva es limitada hasta la fecha y que se requiere pues precisamente de mayor cantidad de investigación, ¿no?, para poder examinar como su potencial en cuestiones de los hábitos alimentarios. El mindfulness, que es como una forma de meditación, pues aparentemente no trabaja bajo esta parte de un incremento en la preocupación interna o en esta, digamos, como atención que debemos de tener hacia lo externo, ¿no? Mucho más que hacia lo externo, que tienen que ver precisamente con el proceso de alimentación. Y entonces, en la alimentación intuitiva se han identificado, por ejemplo, diferentes aspectos, que son los que mencionaban en los 90, ¿no? El principio, el primordial tiene que ver con el rechazo a las dietas, dietas como planes de alimentación, ¿sí? Porque recordemos que de forma estricta el término dieta tiene que ver con la ingesta de alimentos y bebidas. Entonces, dietas como planes de alimentación o como un régimen específico, es decir, bajo una situación de esquema dietético básico que es diseñado bajo un paradigma tradicional, eso tiene que ver, va en contra de todo lo que propone la alimentación intuitiva. Está muy inconforme con los diferentes sistemas de etiquetado de alimentos, o sea, desde este modelo los especialistas dicen que no, o sea, que realmente la alimentación intuitiva va mucho más allá del etiquetado nutrimental y que, bueno, inclusive puede ir hasta en contra, ¿no? Ellos hablan como de honrar al hambre, por ejemplo, y permitir la satisfacción a través de la ingesta de alimentos, es decir, que el comer no es malo.
O sea, que el comer es un proceso que involucra la mente, que involucra el placer, ¿no? Y que hay que permitirnos, por ejemplo, pues tener este placer a través de la alimentación. Y se concentra en lo que ellos llaman, por ejemplo, la alimentación interna, que es identificar qué es lo que necesita tu cuerpo, una situación de hambre, ¿sí? Y en función a esa identificación de estatus fisiológico, determinar qué es lo que se va a comer o determinar, digamos, la ingesta del paciente. No incluye procesos de meditación, o sea, no es tampoco como meternos a cuestiones ayurvédicas o cuestiones a lo mejor del yoga. Creo que no lo han planteado así, al menos en lo que yo comprendo. Pero ellos tienen un modelo que se le llama salud en cualquier talla. De hecho, viene el modelo del inglés Health at Every Size. Y a partir de este modelo, donde ellos prácticamente promueven que la salud se puede lograr en cualquier tamaño de persona, ¿no? Digamos en el concepto de salud, si es lo que pudiéramos llamarlo así. Y que la ingesta intuitiva, por ejemplo, se refiere a la confianza en los mecanismos biológicos para regular la ingesta de alimentos. Es decir, reconocer e identificar todas estas señales internas de hambre y saciedad y a partir de ellas determinar qué es lo que se va a consumir, ¿no? Claro que es importante que el paciente conozca de raciones, claro que es importante que conozca de tamaños, que sepa medir, que aprenda a identificar gramajes, que aprenda, por ejemplo, a identificar y a clasificar los alimentos de acuerdo al grupo de, digamos, propuesto, que aprenda, por ejemplo, a identificar nutrimentos críticos, a lo mejor, de acuerdo precisamente a su estado nutricional o su estado fisiológico, ¿no? Y bueno, creo que es un modelo, a mí me parece interesante, creo que eso es como mi percepción muy personal. Sí hace falta, creo que hace falta, digamos, publicar estas articulaciones o estos mecanismos que van a permitir, digamos, definir cómo trabajar la alimentación intuitiva. Porque como va en contra de todo en la parte paradigmática que es el diseño dietético, que es la parte del cálculo, que es toda esa situación, digamos que... pues ahora propone estrategias distintas. Y aquí, por ejemplo, pues ahora sí que estamos en pañales, porque ha habido muy pocas investigaciones, ha habido muy pocos estudios y prácticamente en México hay pocos colegas que trabajan bajo este modelo, pero que ya empiezan a hacer propuestas, ¿no? Habrá que poner, digamos, en tela de juicio muchas de estas propuestas y ver, ¿no? O sea, yo creo que tampoco como nutricionistas tenemos que ser muy críticos y tenemos que ser también, digamos, proyectivos, ¿no? Creo que tenemos que ser innovadores en cuestión de lo que se propone ahora o hoy en día, ¿no? No podemos quedarnos con lo paradigmático, porque en su momento lo que fue paradigmático hace décadas ahora ya no lo es, ¿no? O en su momento, por ejemplo, a lo mejor dietas alternativas, vaga la redundancia, que había hace años, ya no son dietas alternativas, o digamos el nivel de evidencia que han ganado en las últimas décadas, pues ha sido mayor y de esa forma nos han permitido aplicar estos procesos o estas decisiones clínicas con nuestros pacientes. Entonces, bueno, creo yo que este modelo es, digamos, es interesante, le falta todavía madurez al modelo, pero creo que pudiera ser a lo mejor bastante prometedor si lo metemos a un aspecto mucho más científico, ¿no? Claro que eso va a tardar tiempo, claro que eso nos va a tomar etapas, nos va a tomar, digamos, como un periodo de análisis mucho más profundo. Y a mi punto de vista creo que no tiene que estar peleado tampoco con el asunto de paradigmático, ¿no? Con la parte del cálculo dietético, con la parte de la dietoterapia. Creo que no tiene que estar peleado. Finalmente creo que nos falta precisamente encontrar el mecanismo de articulación entre este modelo y el modelo paradigmático, ¿no? Es decir, ¿dónde podemos encontrar una estrategia intermedia que nos permita hilar los principios del cálculo dietético y la dietoterapia con la parte, digamos, psicológica de reconocer cuando tienes hambre? O sea, ¿por qué el paciente tiene hambre, no? Y el paciente a lo mejor, uno de los objetivos nutricionales nunca va a ser, por ejemplo, llevarlo al peso teórico ideal, que sabemos que es algo, que es un parámetro que prácticamente nos permite referir al paciente o tener un referente, pero en la realidad es muy distinta. Y bueno, creo que eso nos va a llevar ahí a lo mejor algunos años, ¿no?